Bienvenidos a nuestro video, mi nombre es Daniel Alpizar. Hice este video en conjunto con mis compañeros Natalia Quesada y Andrea Álvarez para el curso de estática. Nuestro objetivo es resolver un ejercicio que contenga la materia estudiada en el curso. Para esto, Natalia se encargará de la resolución del problema y su explicación, mientras que Andrei se encargará de la explicación del proceso de validación que se usó para el problema, y finalmente mi persona, Daniel, se ocupará de hacer la comparación de resultados teóricos y experimentales en conjunto con el análisis de resultados y conclusiones a partir de los mismos. El problema 686 dice: la unidad de bombeo se utiliza para extraer petróleo. Cuando la viga móvil ABC se encuentra en posición horizontal, la fuerza que actúa en el alambre en la cabeza del pozo es de 250 libras. Determine el par de torsión M que se debe ejercer en el motor para vencer esta carga. La cabeza de caballo C pesa 60 libras y tiene su centro de gravedad en GC. La viga móvil ABC tiene un peso de 130 libras y su centro de gravedad en GB. Y el contrapeso tiene un peso de 200 libras y su centro de gravedad en GW. El pistón AD está articulado en sus extremos y tiene un peso insignificante. Con respecto al planteamiento, el pistón AD es un elemento de dos fuerzas, entonces se puede separar el sistema en dos partes: la viga móvil ABC y la pieza donde se aplica el momento. En los diagramas de cuerpo libre hay que colocar la fuerza AD en direcciones opuestas para que obedezcan la ley de acción-reacción de Newton. Y además, el pasador en B y el pasador en E, ambos tienen dos reacciones, una en el eje X y otra en el eje Y. Aquí se tabularon los datos de las fuerzas que nos dan en el problema. Este primer diagrama de cuerpo libre es el de la viga móvil ABC, con sus fuerzas y distancias correspondientes. Con respecto al diagrama A, se hizo una suma de momentos en el punto B para tener la menor cantidad de incógnitas, y se tomó como positiva la dirección antihoraria. Las reacciones en B no generan momento en este punto porque pasan directamente por él, al igual que el peso de 130 libras y la componente en X de la fuerza AD. Las fuerzas que sí generan momento son el peso de 60 libras, el de 250 libras y la componente en Y de la fuerza AD. Se multiplican estas fuerzas por las distancias que las separan del punto B, se despeja la fuerza AD y esta da un resultado de 449,083 libras. Este otro diagrama de cuerpo libre es el de la pieza donde se aplica el momento. Como ya se calculó la fuerza AD, se hace una suma de momentos en el punto B para no tener de incógnitas las reacciones del pasador en E, porque no generan momento en ese punto. Lo que sí genera momento es la fuerza AD, la componente en Y del peso de 200 libras y el momento M, entonces solo se tiene una incógnita. Se multiplican las fuerzas por las distancias que las separan del punto E y se suman con el momento M. Luego se despeja M y se obtiene un resultado de 313,587 libras-pie. Entonces, la respuesta al problema es que el par de torsión M que se debe ejercer en el motor para vencer la carga de 250 libras en la cabeza del pozo es de 313,587 libras-pie. La razón de escogencia de esta variable se debió a que el mecanismo depende de la fuerza que aplique el motor al par de torsión para poder extraer el petróleo del suelo, o sea, sin esta fuerza siendo la necesaria para vencer la carga de 250 libras en la cabeza del pozo, la máquina de bombeo no funcionará. Y esta variable se validó mediante el uso de una simulación, y la escogimos porque pensamos que sería la mejor forma de representar la verdadera función de la unidad de bombeo. Primeramente, para la demostración de este problema de estática, se contempló la opción de realizar un ensamblaje en SolidWorks emulando por completo lo que vendría a ser el dibujo del, del dicho problema, con todos sus puntos de apoyo, puntos de pivote y piezas, basándose en, en el dibujo, tanto en medidas como en la estética del mismo. No obstante, el SolidWorks toma en cuenta muchos parámetros adicionales que para demostrar este problema no nos serán útiles, por lo cual a la hora de calcular ciertos valores nos daba muy diferente a lo que debería dar realmente, a los resultados que buscamos, por lo cual se decidió tomar una parte de este
ensamble para realizar el análisis y la demostración. En este caso se decidió utilizar esta viga. Esta viga es la viga superior. Es prácticamente en la que actúan la mayor cantidad de fuerzas. Entonces, esta viga se decidió hacer otro sólido, el cual es este. Este es un sólido tratado como viga específicamente, lo que permite que no se doble y nos da la opción de generar estos puntos, que son puntos en los que permiten colocar fuerzas puntuales, valga la redundancia. En este caso está este punto fijo porque sería el pivote y estos dos puntos. Este equivale a la fuerza del mecate y este al peso de la cabeza. Y este otro sería el punto que vamos a analizar en cuestión para, para ver los resultados. Entonces, para analizar este punto tenemos que venir aquí a resultados, darle clic derecho, enumerar fuerzas resultantes, colocar esto para que dé en libras y seleccionar el punto. Ahora, en este punto tenemos que en el eje Y da menos 422 libras fuerza. El eje Y va hacia arriba. Es que esta fuerza va hacia abajo, por eso es que da en negativo. Pero, ok, digamos, la fuerza resultante es de 422 libras hacia abajo. Totalmente perpendiculares a esta viga. Entonces venimos al dibujo del problema. En el dibujo del problema, cuando fue calculado, lo que se calculó fue esta fuerza, la roja, la fuerza del punto A al punto D, con este ángulo de 70 grados. Mientras que en el Solid, la fuerza no se puede pedir que le dé un resultado con un ángulo. Entonces, el Solid lo que calculó fue esta, la morada, perpendicular a la viga. Pero nosotros algebraicamente, matemáticamente, descubrimos esta FAD. Entonces, sencillamente, mediante esta ecuación, podemos averiguar cuánto sería lo morado según los cálculos matemáticos que hicimos. Entonces, la fuerza AD se multiplica por el seno de 70 para obtener el opuesto de este triángulo, el cual nos da 421.99 libras pie. Y gracias a esto podemos ver que coincide porque 421.997 libras es prácticamente lo mismo que la fuerza resultante que daba aquí hacia abajo de 422. 421.997 redondeado es 422, lo cual es lo que nos arroja el Solid. Entonces podemos concluir que los cálculos están correctos mediante el análisis de esta parte en específico en SolidWorks. Gracias. A continuación vemos una tabla con los datos teóricos obtenidos de la memoria de cálculo y los datos experimentales obtenidos de la validación. Como pueden observar, solo se tuvo que realizar un pequeño despeje para averiguar el valor original de FAD, ya que solo teníamos el valor de forma perpendicular a la viga y no de forma inclinada como lo obtuvimos en los datos teóricos. Finalmente observamos que el porcentaje de error es de 0% debido a que los valores coinciden. Ahora, hablando de las diferencias de datos teóricos y experimentales, la única diferencia relevante fue que la validación en SolidWorks no involucró la inclinación con la que contaba la fuerza de la viga FAD, por lo que posteriormente se despejó y añadió a la tabla de valores su valor original. De esta forma, no hubo realmente diferencias de importancia entre los valores teóricos y experimentales. Al concluir este proyecto nos damos cuenta del impacto tan grande que tiene la teoría física sobre la vida y el trabajo humano. Aprendimos a resolver estos problemas haciendo uso de lo aprendido en el curso y a validar estos datos de forma experimental gracias a una simulación, la cual corroboró nuestros datos como correctos.
Con esto nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.